alimentos que más aumentaron en lo que va del año, con aumentos muy por arriba del 100%, y no solamente tenemos ahí al tope de la placa al azúcar que ha subido 204%, es decir, se triplicó el precio. Estamos hablando de 10 meses, enero, octubre, si no el aceite de girasol, 141%. Imagínate estos precios en Estados Unidos, Adrián. 10 meses, huevos, ahí veíamos el aumento, 136%. Estamos hablando 10 meses nada más y estos aumentos, pero también hubo aumentos muy importantes en fideos, 125%, harina triple cero, 122%, leche en sachet, 122%, en solo 10 meses, enero, octubre, hamburguesas congeladas, 117%, manteca, 103%, y pan de mesa, que no incluye, 100%, que no incluye los aumentos ahora de noviembre, porque se está resquebrajando el fideicomiso de la harina y hubo aumentos adicionales del 20 o 30% en estas 2 semanas de noviembre. Está Guido Lorenzo, de la consultora del SG. Gracias, Guido, muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo después de este último dato del INDEC de 6,3%, los últimos 12 meses 88%, pero con precios que están, sobre todo en la canasta de alimentos, muy arriba del 100%, no en el año, sino en apenas 10 meses? ¿Cómo andas, Maxi? Sí, sigue preocupando ahí lo que es la inflación de alimentos, básicamente, y con un fenómeno, digamos, bastante particular, porque de febrero a junio, a nivel internacional, subieron los precios de los alimentos en el mundo, producto de la invasión, ¿no? O sea, ahora, en los últimos 5 meses, los alimentos a nivel global caen de precio. Ni siquiera es que suben poquito, caen de precio, y lo que te muestra esto en parte es que Argentina transformó eso en algo permanente para el país, ¿no? Con lo cual esto nos preocupa y estamos viendo que en el mes de noviembre sigue una tendencia más moderada, hay que decirlo, de lo que había sido el mes de octubre, pero estamos viendo aumentos compatibles con la inflación que puede cerrar en torno al 6% de vuelta. Así que no vemos una reducción. ¿Qué están proyectando ustedes para el año? Pues yo decía, con este 77 acumulado de inflación general en los primeros 10 meses, si te da 6% en noviembre y 6% en diciembre, ya estás en 97, 98%. Estamos ahí, sí. Entre 98 y 104%, la verdad que no varía mucho, digamos. A ver, no es cualitativamente distinto. Lógicamente el impacto de las 3 cifras o no, pero uno ya puede hablar de una inflación de 100%, digamos, y ahí es donde está Argentina con ese piso del PIB que le parece difícil de romper por mes. ¿Cuál podría ser el ancla de desaceleración de precio en los próximos meses? No sé si podemos ver las placas que elaboró Claudio Slotnick, pero hay un problema para instrumentar precios justos. Supuestamente ya en estos días, a partir de mañana, tendrían que estar en la mayoría de los supermercados. Van a estar por ahora excluidos 2/3 del consumo, que son los comercios de cercanía, autoservicios y supermercados independientes. Pero bueno, esta idea de poder en un acuerdo amplio, que no sean solamente los 1.700 productos, sino 30.000 productos que corran al 4% cuando la economía está corriendo toda arriba del 6%. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Empresas todavía no firmaron el acuerdo por precios justos, el gobierno no garantiza los dólares para importar. Este es un tema fundamental del cual estamos hablando al principio del programa. Y además, atención con lo que se plantea, la próxima placa, por favor, con lo que se plantea en este aspecto es, por ahora, empresas aseguran canasta de 1.700 productos, pero no garantizan tope de aumento de 4% mensual para el resto de los productos. Es decir, decíamos, te pueden garantizar los 1.700 productos, pero no los 30.000 restantes que fabrican estas empresas. ¿Estás viendo que puede haber ahí un ancla de alguna manera o termina siendo en última instancia la recesión la que le pone algún tope a los precios? Claro, las anclas principales son precios clave de la economía, ¿no? Que uno puede encontrar y ahí uno ve si tipo de cambio y salarios podrían funcionar en ese caso. Y la verdad es que hay en los salarios una recomposición lógica de lo que se perdió hasta el momento, con lo cual eso no parece que vaya a anclar precios. Y después, por otro lado, el tipo de cambio, que esperemos que no recurran a eso, porque va a traer más distorsiones y me parece que tampoco da la parte de la balanza comercial, es decir, lo que importa y lo que exporta Argentina, como para seguir atrasando el tipo de cambio. Con lo cual, uno no encuentra ahí otra ancla, como bien decías, más que el freno del consumo producto de la aceleración
aceleración inflacionaria que corroe, digamos, los ingresos en términos reales. Esa me parece que va a ser la situación que vamos a vivir en el 2022 que queda y 2023 que empezará, y que, bueno, plantea estos desafíos de tratar de mantener un nivel de actividad, pero también al mismo tiempo de dar señales de estabilidad, porque me parece que en algún punto el público, ya más que demandar, digamos, aumento de salarios y que suban los precios, te va a empezar a demandar que la inflación afloje un poco porque se torna insoportable. ¿Cómo haces para acomodar el tema de precios relativos? Fíjense lo que contábamos también con Slotnick respecto a la disparidad de precios. Hay precios que están muy adelantados, y hay precios que están muy atrasados. Obviamente, entre los precios que están muy atrasados es el salario, por eso a todos nos cuesta todo carísimo y vemos que todo nos sale algo inalcanzable, ¿no? Desde un auto, un departamento, un alquiler, un par de zapatillas. Los salarios han quedado muy atrasados. Pero fíjate estos precios relativos. ¿Cómo haces para acomodarlos sin retroalimentar la inflación? Por ejemplo, el boleto mínimo de colectivo, 25 pesos en Ciudad de Buenos Aires, 2 caramelos masticables de 25 a 30 pesos. Ojo, por eso están pensando ya ahora en diciembre un nuevo aumento de 40% del transporte en el área metropolitana, que ya hubo un 40% en julio. Ahora, ¿cómo haces para que eso no realimente la inflación? Un kilo de salame, 2.400 pesos. Bueno, la factura de luz, departamento de 2, 3 ambientes, 2.700 pesos, ¿no? De nuevo, atrasados, transporte, luz, gas. Bueno, después hay algunos precios, esto habla del tema del lácteo, la carne se ha quedado nuevamente atrasada desde julio, la carne está por debajo y ayuda un poco a que no se dispare más, porque la canasta de alimentos este año va a estar arriba del 100%, siendo que la carne, por lo menos hasta ahora, vamos a ver en diciembre, viene muy por debajo. Pero después, a ver si tenemos una plaquita más, tanque de nafta 6.500 pesos, camiseta de selección 29.000 pesos. Es decir, los textiles, la indumentaria se ha adelantado a todos los precios. Después lo que ocurre, lo que decíamos, ¿no? Fíjense, un par de zapatillas, un alquiler es 2 pares de zapatillas, pero también uno puede decir que un salario promedio en la Argentina son 3 pares de zapatillas. Es decir, hay una disparidad de precios muy grande. Básicamente, volviendo a vos, Guido, es cómo haces para acomodar el tipo de cambio oficial que está en 160 pesos y está súper atrasado. Es un regalo. Lo más barato que hay en la Argentina es el dólar oficial de 160 pesos, cuando tenemos uno en la calle que está en 300 o 340 el dólar Qatar. Y después las tarifas de servicios públicos, incluido el transporte, o hay algunos servicios privados, por ejemplo, el tema de comunicaciones, también han subido 55%. ¿Cómo haces para, como está tratando de hacer el gobierno, de ir acomodando esos precios sin que te siga retroalimentando todo el tiempo la inflación? Bueno, es que pasa eso, ¿no? Que los dos precios claves que están atrasados ahí son básicamente tipo de cambio y tarifas, ¿no? Y ahí lo que hay que ser claro, y me parece que sería bueno una mejor estrategia de comunicación, es la de, mira, la inflación antes que bajar va a tener que subir, porque reacomodar esos precios relativos implicará un salto discreto de la inflación el día que se quiera hacer. Después ahí hacia adelante uno puede pensar en un plan de estabilización de la inflación en particular, pero antes de eso la inflación va a tener que subir. Y esto, de hecho, lo sabemos de la última experiencia, cuando se quiso atacar el problema inflacionario del 2016, con precios relativos desalineados, después termina flotando por los aires y termina con inflación más sana. Entonces, si querés hacerlo de una manera más sana, primero vas a tener que hacer sinceramiento de precios y después posiblemente puedas encauzar algún tipo de política antiinflacionaria. Pasa que lo que se ve que se está haciendo en la actualidad es tratar de poner esta idea de precios cuidados, otros precios regulados, etcétera, con el objetivo de pensar que la inflación puede bajar de 6 puntos a 4 puntos mensual y que se estabilice en esos niveles. Argentina tiene dos problemas entonces. Uno es la inflación y otro es lo que vos mencionabas recién, los precios relativos. ¿Están desalineados? Sí. Y se retroalimentan. Acomodar los precios relativos va a implicar que la inflación se acelere en un momento para después sí aplicar las políticas de desinflación. ¿Cómo hace también el gobierno para equilibrar el tema salarial en este contexto, ¿no? Porque yo decía, los salarios están muy atrasados. Obviamente, como uno ve
la historia de los planes de estabilización, en toda la historia argentina, cuando esto ocurre, que tenemos inflaciones arriba del 100%, sobre todo en alimentos, la inflación en alimentos de este año va a ser 104, 105% en el Gran Buenos Aires. Lo firmo ya, digamos. Es 92 hasta octubre, con que sea 6% en los próximos 2 meses, y va a ser más del 6%, ya estamos en 104%, porque es acumulado sobre el mes anterior. Bueno, ¿cómo se hace para reacomodar salarios sin que eso signifique otra ronda de remarcaciones, que es el tema que tiene el gobierno? Hablábamos recién que hoy habla Cristina, y Cristina viene insistiendo con la suma fija de fin de año para acomodar. Hay una pulseada ahí respecto a precios salarios. Sí, a ver, uno insiste, ¿no? El salario se va a tener que acomodar, es cierto, en algún momento. Y de hecho, cuando vos me dices y decís, recién decías, el tipo de cambio oficial es lo más barato que hay en Argentina. Efectivamente, y cuando decís el tipo de cambio, entonces se tiene que mover para arriba. Es algo similar a decir los salarios reales o los salarios medidos en dólares tienen que ir para abajo. Ahora, fíjate cuál es la diferencia. Vos me dices el salario en dólares y lo medís al tipo de cambio blue o al contado con liqui, lo que puede ser. Con lo cual, no queda claro, digamos, a dónde es que tiene que ir el set de precios relativo hasta que el tipo de cambio no encuentre un equilibrio o una unificación, o por lo menos tener 2 precios de referencia, el que sea comercial y un dólar financiero, podríamos llegar a tener. Pero primero, antes que nada, necesitas cierto orden, porque la verdad que hay empresas que pueden hacerse de justamente ingresos a 300, pueden pagar unos salarios, ¿sí? De $1 a 300. Otras que no pueden, pagan otros salarios porque justamente acceden a $1, digamos, de 160, te pueden pagar otros salarios. Con lo cual, todo eso te distorsiona el mercado de trabajo. Primero vas a tener que hacer una normalización de esos precios relativos y después tratar de recuperar salarios. Si no, mientras tanto, lo único que haces es dar aumento y esos aumentos se transforman en más inflación y generas algún tipo de espiral precio-salario que hoy te lo contiene un poco la actividad está planchada, pero A ver, si uno esperemos un quisiera segundito. aspirar a crecer en algún momento, no se puede. Esperamos un segundito ahí, Lorenzo, mientras reconectamos, porque tenemos un problema ahí en la conexión. Lo sumo a Ricardo Delgado, de la consultora analítica, para hablar de este tema de precios. Y quiero hablar con Ricardo en unos minutitos, algo para que vean que es muy impactante respecto a cómo se está haciendo el ajuste fiscal y la posición que tenía antes Cristina y la que tiene ahora respecto al rumbo económico. Mostrábamos, Ricardo, y recién lo analizamos con Guido Lorenzo, estos listados de precios, ¿no? Precios de alimentos que subieron más del 100% en 10 meses, ¿no? No han concluido el año y fíjense, tenemos aumento de 200% del azúcar, tenemos aumentos del aceite que están arriba del 140%, tenemos aumentos de los huevos, que estoy todo de memoria, aumento de los huevos que están arriba del 130%. Mirá vos, de memoria le pegué. Tenemos aumentos de, ya la memoria me falla, en la placa siguiente, fíjate, de los fideos 125%, tenemos aumento de la harina 122%, estamos hablando 10 meses, estamos hablando enero, octubre, esto no es del año. Fíjense, el pan de mesa 100% en 10 meses y no tiene los aumentos ahora de noviembre. Lo mismo el tema de la manteca, las hamburguesas congeladas. Yo imagino que el presupuesto familiar, que encima le tenés que aplicar los aumentos de tarifas públicas, el aumento de transporte y demás, bueno, se hace malabares, se van cogiendo cada vez más. Esto tarde o temprano termina en una caída fuerte del consumo. Buenas tardes, Maxi. Efectivamente, algo que ya estamos verificando a partir de octubre y los primeros días de noviembre, los indicadores de consumo masivo empiezan a mostrar caídas interanuales, todavía leves, pero claramente la tendencia de alza, sobre todo en el primer semestre de este año del consumo, se quebró. Yo te diría que todo esto empezó en la crisis cambiaria de junio-julio y se profundizó y empieza a verificarse ahora sí en las estadísticas a partir del mes de octubre. Lo vemos, por ejemplo, la recaudación del IVA neto en términos reales, que es el que mide de alguna manera el pulso del consumo, el IVA de DGI, por supuesto, que está mostrando caídas
interanuales en términos reales, bien digo, y esto de alguna manera es parte del proceso de ajuste que el gobierno eligió. O sea, para ponerlo en términos simples, esta es una economía que para funcionar requiere más dólares de los que genera, de los que genera y de los que dispone. O sea, del stock que tiene y del flujo esperable en estos meses. Y esto, digamos, se puede resolver de dos maneras. La manera usual que nos enseñan en la universidad es con una devaluación. Una devaluación, ustedes lo hablaban recién, tiene un impacto directo sobre los salarios que están muy retrasados en relación a otros precios de la economía, y en consecuencia el gobierno trata de elegir el camino más complejo, que es el de inducir, el de llevar a la economía a una recesión, a una caída de la demanda a través de una disminución, de una restricción cuantitativa del uso de dólares, de pagar menos importaciones, y para pagar menos importaciones tenés que producir menos. Eso obviamente se va a dar en un contexto de aumento del desempleo y difícilmente, estos son caminos ambos muy complejos de administrar, muy complejos de llevar adelante, sobre todo en un gobierno con escaso capital político y con mucha inflación. Bueno, ahí está, ¿no? El tema de lo que estamos hablando. ¿Estás, Guido, ahí también viendo eso? Ustedes tienen también medición semanal. ¿Cómo viene en noviembre la inflación, Guido? Noviembre nosotros relevamos, ¿sí?, lo que es alimentos y bebidas en hipermercados. Vemos algo de desaceleración, pero todavía en torno al 6%. Así que es un dato que también puede revertirse en la próxima semana porque tenemos menos de medio mes adentro, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, para noviembre vemos en las últimas semanas que aflojó un poquito respecto a lo que era octubre. Pero bueno, insisto, no sé si es significativo todavía. Ricardo, ¿vos ves que puede haber algún ancla en algún lado en este momento en los precios justos que hablamos recién? Que bueno, que las empresas dicen, está bien, los 1.700 productos, si me dan dólares para importación a cambio los puedo cerrar, pero los 30.000 que quieren que suban 4% mensual, esos no. Bueno, claramente la economía perdió las anclas teóricas que tenía, porque de verdad que no funcionaron demasiado bien de la era Guzmán. Se perdieron las tarifas públicas y se perdió el ancla de la apreciación cambiaria. De hecho, el dólar se está acelerando en términos o el peso se va depreciando cada vez más rápido, y en octubre, por primera vez en largo tiempo, superó a la tasa de inflación, la depreciación del peso. Eso obviamente le pone un piso a la tasa de inflación y además el planteo, digamos, fiscal, de ordenamiento fiscal, lógico y demás, que tiene que ver con tener tarifas que se acerquen cada vez más a los valores que cubran costos de producción, tampoco contribuye en el corto plazo a que la inflación pueda moderarse, con lo cual va a ser muy difícil. Y en el medio además está el tema combustible, ¿no? Con YPF, claro, como la empresa testigo, el combustible es un insumo crítico para toda la distribución e impacta directamente en las cadenas alimenticias, en las cadenas, digamos, minoristas, de manera directa. Con lo cual, digo, sostener a YPF con una situación, digamos, con precios congelados no parece muy lógico. Guido, gracias, muy amable. Ricardo, quería tratar este tema con vos también, que es el tema de lo que está pasando con el ajuste fiscal de Sergio Massa. Uno ve que hubo una expansión de 12% del gasto público en el primer semestre del año. Esto es lo que da la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un aumento del 12% en términos reales, por arriba de la inflación, el gasto público en el primer semestre, mientras Cristina criticaba duramente a Martín Guzmán por hacer un ajuste. Y en realidad Guzmán estaba descarrilando todo el acuerdo con el fondo, porque estaba creciendo el gasto público por arriba de la inflación. Y bueno, desde que llegó Batakis, no solamente Massa en agosto, sino de Batakis en julio, ese gasto público empieza a caer en términos reales. Todo esto se ve
claramente en este gráfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico que actúa en el Congreso y que hace los números fiscales en paralelo al Ministerio de Economía. Y la verdad que los hace técnicamente muy bien, porque son expertos. Está el doctor Macón ahí en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y lo que se ve es como en el segundo semestre del año, con Massa, ministro de Economía, bueno, cae en términos reales todos los meses el gasto público. Es decir, está corriendo por detrás de la inflación. Y bueno, eso se llama un ajuste fiscal para tratar de encarrilar el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver si lo puedo mostrar en esta hoja. Acá se ve claramente el gráfico. A ver si se ve ahí. Sí, se ve, ahí se ve. Miren bien que se ve perfecto. ¿Ven? En los primeros meses del año va el gasto público por arriba de la inflación, 12,5% el primer semestre, y en el segundo semestre el gasto público va por debajo de la inflación, es el ajuste de Massa, 16,2%, es lo que exigía el FMI para encarrilar el acuerdo, y es lo que había que hacer. Pero para hacer esto, no solamente se le pone tope al gasto público, sino que hay subejecución de partidas. Es decir, hay partidas de obra pública que están subejecutadas, hay partidas de transferencias a universidades que están subejecutadas respecto al año pasado, hay asignaciones familiares y por hijo que están también con un nivel de ejecución menor. Obviamente los subsidios de energía, que eso es parte de lo que se acordó con los aumentos tarifarios, y bienes y servicios, eso también está subejecutado, eso no se ve mucho. Bueno, se está haciendo un ajuste, Ricardo, un ajuste que Cristina avala. Cuando no se hacía el ajuste y se estaba descarrilando todo, Cristina criticaba y decía que se estaba haciendo un ajuste. Es parte de las contradicciones de este gobierno, ¿no? Sí, claramente. Me parece que estos números de la Oficina de Presupuesto del Congreso coinciden con un monitor semanal que nosotros en la consultora venimos realizando justamente desde que Massa es ministro, justamente porque él puso en la cuestión fiscal, en el cumplimiento del compromiso con el fondo, uno de sus ejes principales. Y efectivamente, para ponerlo en términos cuantitativos, poner un número, desde que asumió Massa a hoy, entre agosto y octubre, el último dato disponible, el ajuste del gasto primario es de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos en términos reales en relación al mismo periodo del año pasado, donde estaba Martín Guzmán como ministro, y eso equivale para el mes de octubre en una caída del 20% del gasto primario en relación a octubre del año pasado. Todas las partidas muestran retrocesos, obviamente algunas menos, todo lo que tiene que ver con jubilaciones menos, pero uno ve fuertes, por ejemplo, ajustes en programas sociales, se ve un ajuste importante en obra pública, como bien vos marcabas, y esto de alguna manera va en línea con el compromiso con el fondo, que es, lo hemos hablado muchas veces aquí, una suerte de hoja de ruta que tiene el gobierno y Sergio Massa la ha tomado para ordenar, por lo menos en el corto plazo, la macro. Ahora, esto evidentemente, para que tenga impactos monetarios y esto finalmente llegue a derramar en un menor índice de precios hacia adelante, lleva tiempo, lleva meses, y esa es la gran contradicción que tiene el gobierno. Viene haciendo un ajuste fiscal y monetario, te diría, de corte razonablemente ortodoxo, por un lado, esperando a que haya un impacto directo sobre los precios, y los precios siguen corriendo a una velocidad preocupante. Por eso, digamos, también la necesidad de tratar de fortalecer en lo inmediato la caja en dólares, las reservas del Banco Central, para evitar este tipo de saltos en los dólares comerciales, perdón, en los dólares financieros e informales,
que complican obviamente el proceso de formación de precios. Claro, encima ese ajuste fiscal, fíjense lo que pasa con lo que ha dicho Rubinstein, ¿no? Es un ajuste fiscal que se está haciendo ahora, que fíjense esta declaración que es antológica de Rubinstein, es un ajuste fiscal que se hace ahora, pero es un ajuste fiscal que nadie sabe si se puede sostener el año que viene. No puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023, dijo Rubinstein, con lo cual hoy estás haciendo el ajuste silencioso, ¿no? Porque se hace, como dice, a brazo partido. Rubinstein están todo el tiempo tratando de pisarla, pero